Bendito sea el Señor. Sí, gloria al Señor. Hoy vamos a continuar entonces, mis amados, con la serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Quién recuerda cómo se llama la serie? Entendiendo la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos, escúcheme bien esto que hemos explicado anteriormente. Lo más triste que le puede pasar a una persona es creer que es salvo y no lo es. Por otro lado, por el otro extremo tenemos las personas que son salvos y viven con la incertidumbre de que si lo perderán o no lo perderán, perderán la salvación. Y hemos estudiado a lo largo de esta serie aquellas citas bíblicas que aparentemente pues dicen que la salvación se pierde. Pero de todas esas citas bíblicas que hemos visto que aparentemente la salvación se pierde, ¿qué ha aprendido usted? Que no se pierde. La Escritura dice: ¿quién los arrebatará de mi mano? Así dice la Biblia en Juan 10. ¿Quién los separará? ¿Quién los arrebatará de mi mano? Juan 10, del versículo 28 en adelante. Usted puede leer eso. Entonces, ¿cómo sería la vida que Jesús da? No sería eterna, pero dice la Biblia que nos da vida eterna. Pero hemos estudiado a lo largo de esta serie que si algún verdadero hijo de Dios persiste en el pecado, arroja dos resultados. Bueno, no para los verdaderos hijos de Dios, ahorita voy a reiterar eso. Para la gente que viene a la iglesia, más bien, arroja dos resultados la gente que persiste en el pecado, porque la gente dice: pero ¿cómo por siendo hijo de Dios hace eso? Entonces, ¿qué resultados arroja? Uno, no es hijo de Dios, porque la Biblia dice en 1 de Juan 3, 8 al 10 que los que practican el pecado son del diablo. Ahora, nosotros como hijos de Dios pecamos, pero ya no de una manera practicante. Bendito sea el Señor. Sí, gloria al Señor. Hoy vamos a continuar entonces, mis amados, con la serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Quién recuerda cómo se llama la serie? Entendiendo la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos, escúcheme bien esto que hemos explicado anteriormente. Lo más triste que le puede pasar a una persona es creer que es salvo y no lo es. Por otro lado, por el otro extremo tenemos las personas que son salvos y viven con la incertidumbre de que si lo perderán o no lo perderán, perderán la salvación. Y hemos estudiado a lo largo de esta serie aquellas citas bíblicas que aparentemente pues dicen que la salvación se pierde. Pero de todas esas citas bíblicas que hemos visto que aparentemente la salvación se pierde, ¿qué ha aprendido usted? Que no se pierde. La Escritura dice: ¿quién los arrebatará de mi mano? Así dice la Biblia en Juan 10. ¿Quién los separará? ¿Quién los arrebatará de mi mano? Juan 10, del versículo 28 en adelante. Usted puede leer eso. Entonces, ¿cómo sería la vida que Jesús da? No sería eterna, pero dice la Biblia que nos da vida eterna. Pero hemos estudiado a lo largo de esta serie que si algún verdadero hijo de Dios persiste en el pecado, arroja dos resultados. Bueno, no para los verdaderos hijos de Dios, ahorita voy a reiterar eso. Para la gente que viene a la iglesia, más bien, arroja dos resultados la gente que persiste en el pecado, porque la gente dice: pero ¿cómo por siendo hijo de Dios hace eso? Entonces, ¿qué resultados arroja? Uno, no es hijo de Dios, porque la Biblia dice en 1 de Juan 3, 8 al 10 que los que practican el pecado son del diablo. Ahora, nosotros como hijos de Dios pecamos, pero ya no de una manera practicante. Entonces, pero si un verdadero hijo de Dios, ahora sí lo explico, persiste en querer pecar o querer vivir como le da su gana, entonces está sujeto a disciplina. Porque si no se le disciplina, entonces no es hijo, sino se oye feo, ¿verdad? Entonces, si usted ve a alguien por ahí que dice que es hijo de Dios y sigue echándose las chelas cada domingo, cada sábado, sigue diciendo malas palabras, sigue mirando películas por no estar diokis, sigue haciendo todo ese tipo de cosas y no le pasa nada y nunca le pasa nada, no viene disciplina de Dios, ¿qué resultado podemos tener?
no es hijo de Dios. Pero si alguien quiere apartarse del Señor y vivir como le da su gana, ¡pum!, de repente viene la disciplina. Es por eso que muchos dicen: ¡ay, Señor! Sí, a veces me han dicho: pastor, se fue el hermano. Mira, si es hijo de Dios, va a volver. Muchos vienen caminando, otros vienen de rebote. ¡Pum!, tocan fondo y van de rebote. Pero hoy vamos a estudiar otra cita bíblica, porque hay mucho. Hoy vamos a estudiar otra cita bíblica en la cual muchos hermanos tienen confusión en ello. Y la cita bíblica que vamos a estudiar es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el tema, el nombre de la enseñanza de hoy es a manera de pregunta. ¿Puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Ese es el mensaje de hoy. ¿Puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque hay muchos cristianos que dicen: hermano, es que si yo siendo hijo de Dios blasfemé contra el Espíritu Santo, y ahí dice en la Biblia que todo pecado le será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y muchos de ustedes que blasfemé contra el Espíritu Santo. Bien, y para ello le invito a abrir su Biblia y usted va a encontrar la respuesta ahorita a mediados de la predicación. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31. Mateo 12, 31. Y cuando usted esté ahí, me lo indica con un amén. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31. Los que puedan tomar notas, anoten lo que puedan. ¿Estamos ahí, amados? Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31. Leemos, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bendito sea el Señor. Sí, gloria al Señor. Hoy vamos a continuar entonces, mis amados, con la serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Quién recuerda cómo se llama la serie? Entendiendo la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos, escúcheme bien esto que hemos explicado anteriormente. Lo más triste que le puede pasar a una persona es creer que es salvo y no lo es. Por otro lado, por el otro extremo tenemos las personas que son salvos y viven con la incertidumbre de que si lo perderán o no lo perderán, perderán la salvación. Y hemos estudiado a lo largo de esta serie aquellas citas bíblicas que aparentemente pues dicen que la salvación se pierde. Pero de todas esas citas bíblicas que hemos visto que aparentemente la salvación se pierde, ¿qué ha aprendido usted? Que no se pierde. La Escritura dice: ¿quién los arrebatará de mi mano? Así dice la Biblia en Juan 10. ¿Quién los separará? ¿Quién los arrebatará de mi mano? Juan 10, del versículo 28 en adelante. Usted puede leer eso. Entonces, ¿cómo sería la vida que Jesús da? No sería eterna, pero dice la Biblia que nos da vida eterna. Pero hemos estudiado a lo largo de esta serie que si algún verdadero hijo de Dios persiste en el pecado, arroja dos resultados. Bueno, no para los verdaderos hijos de Dios, ahorita voy a reiterar eso. Para la gente que viene a la iglesia, más bien, arroja dos resultados la gente que persiste en el pecado, porque la gente dice: pero ¿cómo por siendo hijo de Dios hace eso? Entonces, ¿qué resultados arroja? Uno, no es hijo de Dios, porque la Biblia dice en 1 de Juan 3, 8 al 10 que los que practican el pecado son del diablo. Ahora, nosotros como hijos de Dios pecamos, pero ya no de una manera practicante. Entonces, pero si un verdadero hijo de Dios, ahora sí lo explico, persiste en querer pecar o querer vivir como le da su gana, entonces está sujeto a disciplina. Porque si no se le disciplina, entonces no es hijo, sino se oye feo, ¿verdad? Entonces, si usted ve a alguien por ahí que dice que es hijo de Dios y sigue echándose las chelas cada domingo, cada sábado, sigue diciendo malas palabras, sigue mirando películas por no estar diokis,
sigue haciendo todo ese tipo de cosas y no le pasa nada y nunca le pasa nada, no viene disciplina de Dios, ¿qué resultado podemos tener? No es hijo de Dios. Pero si alguien quiere apartarse del Señor y vivir como le da su gana, ¡pum!, de repente viene la disciplina. Es por eso que muchos dicen, ¡ay, Señor! Sí, a veces me han dicho, pastor, se fue el hermano. Mira, si es hijo de Dios, va a volver. Muchos vienen caminando, otros vienen de rebote. ¡Pum!, tocan fondo y van de rebote. Pero hoy vamos a estudiar otra cita bíblica, porque hay mucho. Hoy vamos a estudiar otra cita bíblica en la cual muchos hermanos tienen confusión en ello. Y la cita bíblica que vamos a estudiar es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el tema, el nombre de la enseñanza de hoy es a manera de pregunta. ¿Puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Ese es el mensaje de hoy. ¿Puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque hay muchos cristianos que dicen, hermano, es que si yo siendo hijo de Dios blasfemé contra el Espíritu Santo, y ahí dice en la Biblia que todo pecado le será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y muchos de ustedes que blasfemé contra el Espíritu Santo. Bien. Y para ello le invito a abrir su Biblia y usted va a encontrar la respuesta ahorita a mediados de la predicación. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31. Mateo 12, 31. Y cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31. Los que puedan tomar notas, anoten lo que puedan. ¿Estamos ahí, amados? Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 31. Leemos, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a estudiar. Muchos nacidos de nuevo creen que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la respuesta es obviamente no. Ahorita vamos a ver con la Biblia que un verdadero hijo de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre blasfemar contra el Espíritu Santo y contristar al Espíritu Santo. Y eso yo quiero que usted lo entienda muy bien. Para los que anotan, está en Efesios capítulo 4 del verso 22 al verso, bueno, vaya ahí conmigo rapidito. Pongo una señal aquí en Mateo porque ahorita vamos a volver. En Efesios capítulo 4 verso 22 al verso 32. Ahorita vamos a regresar a explicar Mateo 12. Ahorita busque Efesios 4, 22. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Muy bien. Esta cita bíblica que vamos a estudiar aquí es para los hijos de Dios, para los nacidos de nuevo, para los que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Y vamos a ver aquí una lista de cosas que le ocasionan tristeza al Espíritu Santo. Tú como hijo de Dios puedes hacer una de tantas estas cosas y le ocasiona tristeza al Espíritu Santo. ¿Estás ahí conmigo? Dice verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, yo quiero que entienda, aquí está hablando de cristianos, puesto que esta persona ya tenía una manera de vivir antigua, ahora tiene una manera de vivir nueva, nuevo hombre, nacido de nuevo. ¿Está conmigo? Bueno, retomo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un vicio en la carne de pecar. El hombre tiene el vicio de tener ojitos bailadores. Le encanta mirar lo que no le corresponde. Varones que están acá.
Ve que sí hay valientes que sí reconocen. Pero cuando venimos delante del Señor, Él nos capacita con su Espíritu Santo para no voltear a ver lo que no te corresponde. Personas que estaban acostumbrados a decir malas palabras, tenían el vicio o tenían ese tipo de cosas, pero cuando vienen a Jesús empiezan a dar cambios de vida. Por eso dice aquí, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia ya de manera de pensar. Antes pensabas que porque eras de Sinaloa le podías dar sus cachetadas guajoloteras a tu esposa, o porque eras de Jalisco. Ahora eres cristiano, te calmas, porque si no viene la disciplina del Señor. Bueno, dice en el 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ahí va a empezar la lista de cosas que entristecen al Espíritu Santo. Por lo cual, desechando la mentira. No me contestes, tan solo esta semana dijiste una mentirita. No me contestes. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice en el verso 26, airaos pero no pequéis. Dios sabe que nuestra naturaleza nos va a orillar a enojarnos de cuando en cuando, pero no debemos de pecar dentro del enojo. Y principalmente este versículo se refiere al matrimonio. Principalmente se refiere al matrimonio, aunque aplica en cualquier otra persona. ¿A qué se refiere? Que con tu esposa con tu esposo puede que te ocasionó una molestia, pero dice, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué se refiere eso? De ninguna manera permitas que el sol se meta en la tarde, en la noche, y tú te acuestes trompudo o trompuda con tu pareja, que no se sabe si estás chiflando o quieres beso. Y peor de los casos, amaneces todavía trompudo o trompuda y nadie le habla a nadie. Y le pasas por un lado y como que la empujas y como que no lo ves y como que no la ves. Y estabas acostumbrado a hacer la tacita de café para los dos y ese día amaneciste y hiciste nada más para ti. Ahorita pues nos da un poco de risa, pero el pensar que esto le ocasiona tristeza al Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos, dice en el 27, ni deis lugar al diablo. ¿A qué se refiere? Que el diablo no tiene más autoridad sobre tu vida que la que tú le das. Y dice en el 28, el que hurtaba, no hurte. Aquellos que tenían por costumbre en su trabajo de decir, pues el que no tranza no avanza. Pues un caidito no cae mal. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí va el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque hay un que otro cristiano que a qué bocones. Aquí en la iglesia todos somos cristianos, todos tenemos carita de yo no fui, pero en las primeras de cambio se cuenta la historia de un cristiano que por ahí su hijo se comió un plátano, tiró la cáscara, el papá no la miró la cáscara, de repente pasó por ahí, la pisa, se resbala, cae, y al dar el platanazo se le sale una mala palabra y dice, ay Señor, era la última que me quedaba, ya se me salió. Ajá. Pero hay quienes ahí tienen una bodeguita todavía y dicen que son cristianos. ¿Ah? Mire, hermano, en Casa de Oración tenemos un lema que no se le olvide, que aquí venimos ¿a qué? ¿Y a qué? A aprender de su palabra. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, cortante, y dice que es útil para enseñar. Porque muchas congregaciones motivan a los congregantes a que vayan a sus iglesias para darles un mensaje que les rasque el oído, ¿verdad? Y la gente, teniendo comezón de oír, van a que les enseñen la escalera del éxito. Pero la mejor escalera del éxito es obedece a Dios. Y dice en el versículo que sigue, retomo el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mire lo que sucede si tú haces todas estas cosas que mencionamos. Mira lo que sucede en el verso 30. Con una de ellas que hagas,
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y dice en el 31, así que quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces yo quiero que entienda que esto es para aquellos que fueron perdonados ya por Cristo, no por San Judas Tadeo, no por la Santa Muerte, no por la Virgen del Chorrito, no por la Virgen de las Trencitas, por Cristo. ¿Estamos acá? Bien. Entonces, es una gran diferencia el ocasionarle un contristamiento al Espíritu Santo a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos en el... Ahora, abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 3. Cuando usted esté ahí, me espera porque ustedes son bien rápidos para desenfundar y yo todavía no llego. Primera a los Corintios 12, 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, pónganme mucho cuidado a esto que vamos a leer. Mucho cuidado a esto que vamos a leer. Dice en el verso 3. Por tanto os hago saber, entienda, os hago saber, quizás tú no lo sabías, pero hoy lo vas a saber por medio de la palabra de Dios. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie que tenga el Espíritu Santo de Dios puede maldecir contra de Dios. Si a alguien tú lo escuchas maldiciendo contra de Dios, obvio, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay quienes maldicen en el nombre de Dios. Hay pastores y predicadores en estos tiempos que maldicen en el nombre de Dios, porque la palabra anatema significa maldito. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchas, hermano. ¿Qué te enseñan de la predicación? Ahora dice la Escritura, nadie que teniendo el Espíritu Santo de Dios puede cometer este pecado. Nadie. Ahorita vamos a ir avanzando un poquito más. Ahora regrese a Mateo capítulo 12. Regrese a Mateo capítulo 12. Mire, hermano, venir a la iglesia en nuestro afán, dicho de esta manera, en el buen sentido de la palabra, de los pastores, de los predicadores, enfatizamos mucho en que usted traiga Biblia. Traiga Biblia. Traiga Biblia a la casa del Señor. ¿Para qué? Para que todo lo que se esté predicando acá, usted lo esté comprobando allá y así podamos comprobar que es una enseñanza conforme a la sana doctrina de Dios. Amén. Porque muchos predican acá, agarran un versículo, ya no vuelven a abrir la Biblia y a partir de ese versículo se avientan una de rollos y tienen labia, como nosotros decimos. Tienen verbo, como decimos acá. Son pero buenos para hablar, pero no te llevan a la Escritura y no te explican lo que realmente está ahí. Y la gente sale de la iglesia creyendo que lo que allá le dijeron así era. Y dice la Biblia que los bereanos, dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice la Biblia que los bereanos, cuando Pablo les predicaba, los bereanos decían: Pablito, ¿me das chance? ¿Qué quieren, bereanos? Queremos corroborar que lo que tú nos estás enseñando realmente esto es así. Queremos leer la Biblia. Y la leían y decían: Pablo, puedes seguir, sigue enseñándonos, esto realmente es así. Y ese espíritu de los bereanos se ha perdido en la iglesia de hoy. Así que vamos a ir a estudiar nuestro versículo. ¿Cuántos están de acuerdo? A ver a quién se refiere lo de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Quiénes la pueden cometer? Puesto que en 1 Corintios 12, verso 3, usted ya leyó que dice nadie. Ahorita vamos a ver qué es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Para los que anotan, la palabra blasfemia está compuesta de dos palabras. Es una palabra traducida del griego, compuesta de dos palabras, o conocida también como una palabra yuxtapuesta. ¿Y qué quiere decir?
está compuesta de la palabra blasfeme. La palabra blas quiere decir locamente o erradamente. Eso quiere decir locamente o erradamente. Y feme significa hablar. Si lo unimos, entonces la palabra blasfemia, ¿qué quiere decir? Hablar locamente. Ahora el enfoque es hablar locamente ¿de quién? Puesto ¿contra quién es? Contra el Espíritu Santo. Ahora, conforme 1 Corintios 12:3, ya vimos que nadie que tenga el Espíritu Santo va a tentar en hablar locamente ni contra Dios ni contra nada, porque tiene el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí o no? Bueno, pero tenemos nosotros esta regla de interpretación bíblica para poder entender. La regla de interpretación bíblica es poder estudiar ¿el qué? El contexto, muy bien, para poder entender a qué se refiere. Y pues nosotros leímos ya el verso 31 y el verso 32, pero para entender esto, ¿qué le parece si vamos al verso 22 donde está el título? ¿Hay un título en tu Biblia? ¿Cómo dice? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora ya sabes qué quiere decir la palabra blasfemia. Si tú lo lees ahora, los que hablan locamente contra el Espíritu Santo. Conforme lo que leíste en 1 Corintios, entiendes que tú no puedes hablar locamente por el Espíritu Santo. Y si lo haces, no tienes el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? ¿Es difícil de entender? Algunos dirán, no es difícil de entender, pastor. Lo que tú haces es difícil de explicar. Bueno, ¿me doy a entender? ¿Está leyendo usted? Bueno, leemos la Biblia, dice. Vean su contexto. Entonces fue traído a él. ¿Quién es él? A Jesús. Un endemoniado, ciego y mudo. Vea los daños que este demonio ocasionaba en esta persona. Los daños que este demonio ocasionaba en esta persona eran ceguera y mudez. No podía ni ver ni hablar. Y se lo trajeron. Y dice, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo pues ya veía y hablaba. Y dice en el 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, yo quiero que desde aquí ponga mucha atención en el verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían. ¿Quiénes decían? ¿Quiénes eran los fariseos? Ahorita vamos a ver. Los fariseos decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos eran los que decían. A partir de aquí yo quiero que no me pierda pisada en lo que vamos a estudiar, porque todo el mensaje posteriormente que usted va a leer no va dirigido a los discípulos de Jesús, va dirigido ¿a quién? A los fariseos. Ahorita lo vamos a comprobar. Y dice en el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, vaya, pues siendo Dios, ¿cómo no iba a saber los pensamientos de ellos? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero yo quiero que noten en el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué hizo? Les dijo, dice. ¿Usted leyó? ¿Está leyendo eso? Les dijo. Entonces esto implica que todo lo que vamos a leer ahí va dirigido hacia los fariseos. Les dijo a los fariseos, no a los discípulos, a los fariseos. ¿Está conmigo? Bueno, entonces, ¿qué les dijo? Vamos a ver esto. Que todo reino no prospera, todo reino dividido no prospera, sino que se cae. Y dice en el 26, y si Satanás, dice en el 26, echa fuera a Satanás, porque le están diciendo, por el poder del diablo sanó al endemoniado. Y empezaron todos los fariseos a hacer un borlote. Este Jesús sanó al endemoniado. Este que no podía ver, oír, ni que era ya me enredé, que era lo que no podía hacer, no veía ni hablaba. Este que no podía ver ni hablar, decían los fariseos. Este Jesús lo sanó, pero lo sanó por el poder del diablo. No le hagan caso, decían. Imagínate a Jesús ahí. Cálmense. Yo no hago milagros por el poder del diablo.
Porque si yo echo fuera a los demonios, entonces estoy peleando contra el mismo reino. Y no puede el diablo pelear contra el diablo. Es aquí donde está aquel gravísimo error de las personas que dicen: yo creo que estás embrujado, mano. Mira, doña Chole, la que vive allá en la esquina de la colonia fulana de tal, que re buena para la brujería. Ella te va a sanar de esta brujería que te puso otra brujería. Ajá. Y la Biblia dice: no puede el diablo echarlo. Entonces, ¿qué hace? Los engañan y les dicen que sí. Y a vuelta de cierto tiempo están peores. El único que liberta de toda opresión se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más. Lo demás es charlatanería. Lo siento, papá, si tú estás escuchando este mensaje. Lo vas a escuchar, lo estoy grabando. Y como él hasta el día de hoy todavía se dice practicar la brujería y tiene su consultorio y todo, pero estamos orando por él. Bueno, y va a la iglesia cristiana, no se pierde ningún culto. No se lo pierde. Bueno, dice la Escritura. Entonces dice la Biblia en el 26: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces dice en el 27: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿A qué se refiere? Los hijos de los fariseos eran exorcistas, tenían su consultorio de tarot, tenían su línea psíquica de Walter Mercado. Tenían ellos, háblale a fulano de tal. Los hijos de los fariseos, ellos hacían exorcismo. La Biblia lo dice. Por allá, no vaya a la Biblia, anótelo. Por allá en Mateo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, en el versículo 13, dice la Biblia que unos hombres, hijos de los fariseos, practicaban este oficio. Y unos hombres, hijos de un tal Esceva, dice, quisieron echar fuera a un endemoniado porque oían a Pablo que decía: en el nombre de Jesús, libre. Y decían aquellos: en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y el demonio le contestó y le dijo: hey, a Jesús conocemos muy bien, Pablo sabemos quién es, pero ustedes no traen la unción de aquella del Espíritu Santo que nos sujeta a nosotros para salir de este cuerpo. Entonces dice la Biblia en Hechos 19 que aquel hombre endemoniado brinca sobre estos hombres. Eran 7 hijos, dice, de Seba. Y dice que brinca el endemoniado, les pega una pela y los manda desnudos y golpeados a su casa. Eso búsquelo en su casa, porque ahorita si nos vamos ahí nos vamos a llevar mucho tiempo. Está en Hechos 19:13. Y dice la Escritura que aquí Jesús les dice a los fariseos, estamos leyendo acá Mateo, dice en el 27: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Como diciendo: pa, no la mueles, me estás echando abajo el changarro. Estás diciendo que se echan fuera por el poder del diablo. Yo soy tu hijo, tengo consultorio, tengo mi línea ahí donde me hablan. Y si tú estás diciendo que es por el poder del diablo, pues la gente no va a querer venir, porque por ahí se conoce que es magia blanca. Ajá. Y esa magia tiene de blanca lo que yo tengo de astronauta. No, sí, hermano. Entonces vamos por el entendimiento de la palabra. Y dice en el 28: pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora yo quiero que no perdamos la pisada. ¿A quién les está contestando Jesús? Muy bien. Ahora, los fariseos. A los fariseos es a los que está hablándoles aquí el Señor. Ahora yo quiero que veamos quiénes eran los fariseos, quiénes eran este tipo de personas. Pongo una señal y ahorita vamos a volver. Y ahí mismo en Mateo capítulo 23, en el versículo 15, vamos a ver quiénes eran los fariseos. Mateo 23, 15. Cuando usted lo tenga, me lo indica con un amén. O ya llegué. Mateo 23, 15. Leemos para ver quiénes eran los fariseos. Voy a darles una explicación breve. Los fariseos era una agrupación, era una secta que ellos se encargaban de estar nada más, mire,
mirando a ver quién cumplía y quién no cumplía las obras de la ley. Y ellos le añadían ciertas obras. Ellos cuando comían decían, si no limpio bien el vaso para tomar agua, le echo agua y mi espíritu se va a contaminar en mi interior. Si no limpio bien el plato cuando como y así como, mi espíritu se va a contaminar. Y Jesús voltea y les dice, qué hipócritas son. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Porque lo que te comes, le dice el Señor, va directo a la letrina. Pero del corazón del hombre salen los hurtos, los homicidios, las tranzas, los celos, las envidias. No sean hipócritas, les dice. Mire, Jesús no crea que le suavizaba la píldora a la gente. Usted lea la Biblia y usted se va a encontrar que Jesús no suavizaba el mensaje. Y hoy en estos tiempos la gente le encanta ir a las iglesias donde predican bien chido. Y se refiere a ese chido, se refiere a que le suavizan la píldora. Y la palabra de Dios es para ocasionar un cambio de conducta en tu vida y en mi vida. ¿Sí o no? Vamos a ver quiénes eran estos tremendos fariseos. Mateo 23:15 está ahí, dice la Biblia. Ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Alguna de las Biblias que está acá, estas letras están en rojo? ¿Qué significa eso? Muy bien, es Jesús hablando. El que les está diciendo la cátedra aquí a los fariseos es nada más y nada menos que tu Rey y tu Señor, Jesús. Y dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un discípulo. ¿Qué quiere decir? Los fariseos recorrían mar y tierra para hacer otro fariseo. Pero mire lo que dice aquí. Y una vez hecho, dice al final del verso 15, lo hacéis 2 veces más hijo de ¿quién? Del infierno que vosotros. Dicho de otra manera, los que estaban ahí no eran hijos de Dios, sino eran hijos del infierno. Pero eran los que estaban ahí checando. Entonces, los que estaban ahí diciendo las cosas, Jesús echó fuera al demonio del que estaba aquí que tenía esta situación, lo echó por el poder del diablo. Y Jesús voltea, se me van calmando. O sea, ¿quieren que hablemos? Pues hablamos, les dijo el Señor. Ok. Y les empieza a decir, y dice, vamos a pasarnos hasta el verso 27 de ahí mismo para ver quiénes eran los fariseos. Porque todo el capítulo 23 tiene un título, dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Tú en tu casa puedes leer todo el capítulo 23 y vas a mirar la de piropos que le avienta el Señor a los fariseos. Como les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. Miren, verso 27, ¿está ahí conmigo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les vuelve a decir, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿A qué se refiere? Los sepulcros blanqueados, bueno, es como acá en el día 1 y día 2 de noviembre. Nuestra cultura mexicana es que en ese día la gente va a limpia las tumbas de sus seres queridos. ¿Hay pecado en eso? No. Tú puedes decir, el pecado está en consultar al muerto como para pedirle, ayúdame tío camaleón. Los que vinieron a la escuela ya saben. Bueno, ¿hay pecado en que limpie la tumba? No. ¿Hay pecado en que le ponga su ramo de rosas? No. Y cuando uno va y la limpia y todo, pues se ve bonita la tumba por fuera, ¿verdad? Se ve, pues vayan, desde el punto de vista que se pueda ver, porque no hay ninguna tumba cuando recién se pone que está bonita, pero ya pasa el tiempo, sana la herida y van y la miras. Pero lo que está dentro de la tumba no es otra cosa más que huesos podridos. Y si el muerto que se acaba de poner ahí tiene poco tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues es carne podrida. Por fuera está bonita, pero por dentro ¿cómo está? Jesús hizo esa comparación para hablarle a los fariseos y dice en el 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, están podridos. Ahora imagínense Jesús diciéndole a los fariseos, ustedes en su interior
tienen más podredumbre que un sepulcro. Son tan hipócritas, por fuera se ven tan bien vestidos y aparentan ser unos buenos hijos de Dios, pero tienen tanta podredumbre en su corazón, peor que un sepulcro. ¿Te puedes imaginar la cara de esos fariseos cuando se les dice la palabra así? Ahora, dice en el verso 28, porque donde quiera, dice, que estuviere el muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿A qué se refiere? Toda ave de rapiña. Donde está un muerto, ahí hay gusanos, ahí hay todo tipo de pudrición. Y como ustedes están muertos, todos los que están junto con ustedes, les está diciendo Jesús, son como aves de rapiña, como todos ustedes, es el mismo grupo de todos ustedes, les dice Jesús, cojean de la misma pata. Y imagínate a los fariseos. ¿Por qué lo quisieron? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué hicieron el complot? Porque Jesús le sacaba los trapitos al sol. Mire, Jesús no andaba adorando la píldora a nadie. Ahora, el propósito de hablar la palabra así es, hermano, dice la Escritura, como lo vimos en Efesios, el que hurtaba, no, ya no lo hagas. No le causes tristeza al Espíritu Santo, porque si tú, siendo hijo de Dios, quieres hacer lo que te dé la gana, va a venir la mano de Dios sobre tu vida. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sí o no? Los veo muy seriecitos a todos. Normalmente en otras iglesias están, amén, amén, hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿y qué pasó aquí? Bueno, ¿alguien puede decir gloria a Dios? A ver, diga. Ay, mire qué contentos están los hermanos. Bueno, yo sé que sí, hermanos, es que estamos aprendiendo la palabra, ¿verdad que sí? Y dice en el 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, no, perdón, ya, hasta ahí lo vamos a dejar, porque ahí está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí lo dejamos. Entonces vamos a continuar en Mateo 12, en donde nos quedamos. Mateo 12, para seguir donde estamos, porque acuérdense que les está explicando, no, cálmense, yo no ando echando fuera demonios por el poder de Satanás. Eso no es posible, le dice Jesús. ¿Sabía usted que hay cristianos que todavía creen en que están salados? Pues si estás salado es porque no te has bañado. Sí, hermano. Pero ¿sabía usted que hay cristianos que todavía tienen temor a pasar por debajo de una escalera? ¡Ay! Que todavía creen que si se les atraviesa un gato negro, ¡ay, el gato negro! ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que hay cristianos que si quiebran un espejo todavía dicen, ¡el espejo se me quebró! Y tienen temor, creyendo en ese tipo de supersticiones. Pero la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nada de eso. Si se te cae un espejo, el daño más grave que te puede pasar es que te cortes. Si pasas por abajo de una escalera, el daño más grave que te caiga es que la escalera te caiga en la cabeza. Y si me cayó en la cabeza van a decir, el diablo la empujó. Y no es así. Tenemos que utilizar un poquito la lógica, el sentido común también. Ahora, a partir del verso 29, si usted ya tenía abrochado los cinturones, abrócheselo con otro. O si usted lo tenía abrochado de acá, de la forma de la cintura de acá, ahora abróchese uno así, porque vamos a estudiar este verso 29 de una forma un poquito, bastante interesante. ¿Está ahí conmigo? Acuérdense que Jesús está explicando que Él no echa a los demonios por el poder del diablo, sino por el poder del Espíritu Santo. Y dice en el verso 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata y entonces podrá saquear sus bienes? Este versículo 29 es uno de los versículos más mal interpretados en toda la iglesia. Más mal interpretado. Porque basta leer el contexto para saber de qué se trata. Así que yo voy a hacer unas preguntas a ustedes en una forma de sentido común. A ver, aplique su sentido común. Y dice aquí, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Él es el diablo, puesto que estaba oprimido por Satanás. El hombre fuerte es Satanás, muy bien. Pero ¿quién es ese alguno
que ata al hombre fuerte? Solamente Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los bienes que tiene Satanás en este mundo? A ver, ¿quiénes son los bienes que tiene Satanás en este mundo? Las almas. ¿Quién es el único que puede arrebatarle las almas a Satanás? Entonces, ¿quién es ese único alguno que puede atar al diablo? Jesús. Y muy erróneamente se enseña en las iglesias: tú puedes atar al diablo. Tú ata al diablo. Haz una oración y di: te ato, diablo mentiroso, te ato. Y como dicen nuestros pastores que nos han enseñado la palabra de Dios, dicen: y yo no sé cómo está el asunto, porque lo atan el domingo y el lunes anda más suelto que nada. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿a qué se refiere eso de atar? El único que puede atar al enemigo, esa palabra de atar se refiere a sujetar para demostrar que la autoridad de Jesús es mayor que la del diablo. Es cuando Jesús tiene planeado salvar. Lo que Jesús les está diciendo a los fariseos, les está diciendo: así como yo liberté a este endemoniado, quiero libertar a todos aquellos que creen en mí de la opresión del diablo. Este no veía y no oía, pero hay muchos que no ven y no oyen el consejo de la palabra de Dios, y yo quiero libertarlos. Y le dice, está poniendo Jesús este ejemplo en el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? Dígamelo. ¿Cuál es la habitación del diablo? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? El mundo, hermanos, el mundo. Por eso es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿se refiere al globo terráqueo? No. ¿A qué se refiere? Nosotros. Lo envió, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó a la gente, que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo envió. Es cierto, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, pero la Biblia dice que Jesús es el Señor de señores. ¡Aleluya! Es mayor. Entonces, cuando el Señor de señores viene y avanza hacia adelante, el diablo retrocede. Por eso es que lo ata y puede saquear su casa. Cuando Jesús vino a salvarte a ti, sujetó al diablo en autoridad y le dijo: hasta aquí, este fue un servidor tuyo. A partir de hoy, él escuchará el mensaje de salvación y vendrá a ser servidor mío. ¿Qué puedes hacer al respecto? Y el diablo nomás le hace: nada. Pues nada. Entonces pasaste de las tinieblas a la luz admirable. ¿Está entendiendo? Esa doctrina de atar no es una doctrina bíblica, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad para atar al diablo. Escúcheme bien. Si tú lees toda la Biblia, no vas a encontrarte un solo versículo en donde se miren a los apóstoles atando al diablo. En ningún versículo vas a encontrar en la Biblia una oración de los apóstoles atando al diablo. A ningún cristiano se le dio la orden o la autoridad de atar al diablo. En Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 2, repito, no vaya ahí, nada más menciono para que usted lo anote. En Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 2, dice la Biblia que Dios tiene un solo ángel. Un solo ángel va a venir y va a traer una cadena en su mano y va a atar al diablo. Un solo ángel. Pero mientras tanto, acá nosotros, a los cristianos, lo único que se nos ha dicho de parte de Dios es resistir al diablo. Tenemos poder de parte de Dios para expulsar demonios, sí, en el nombre de Jesús. Orar, y sin mucho grito, sin mucha faramaya, porque yo he estado en lugares donde y parece como que entre más gritan, como que el demonio que está dentro: ya bájale, ya me va a salir, ya. No, sin mucha faramaya.
el que tiene el poder de Dios, la autoridad de Dios, va, ora y dice: en el nombre de Jesús, sal fuera. En el nombre de Jesús, largo. Y esto es un tema que pudiéramos ampliarnos mucho, sí, pero bueno. Entonces, en Santiago 4:7, mis amados hermanos, dice la Escritura: someteos pues a Dios y ata al diablo. Así dice. A ver, ¿quién lo tiene ahí que lo pueda leer rapidito? ¿Qué dice? Entonces, la Biblia nos manda que hagamos que con el diablo. Bueno, pero antes de llegar a la palabra resistir, en Santiago 4 hay una fórmula, una clave. No es que sea una fórmula, ¿cómo lo puedo decir? Es un paso que si tú no lo das, no puedes resistir. La única forma de resistir al diablo es sométete a Dios. Lo acabas de leer en Efesios 4. No le des lugar al diablo. ¿A qué se refiere? El diablo llega a un matrimonio, se asoma y les dice a los demonios: ¿ya vieron que estos no se someten a Dios? Están todos mulas, hace 3 días que no se hablan. ¿Ya vieron? Y dicen los demonios: pues sí. ¿Y qué hacemos, jefe? Le dicen: pues vamos a hacerles la vida de cuadritos, porque no se someten. Eso sí, van a la iglesia y cantan: te alabaré, y le brincan y le danzan al Señor. Te glorificaré, alabado sea el Señor. Pero llegan a su casa y no se someten. Pues si no puedes decir amén, pues de cuando menos di ouch. Sí, ¿no? Entonces, a los cristianos nunca se nos dice en la Biblia: ve y ata al diablo. ¿Qué se nos dice? ¿Cómo se resiste? ¿Te sometes? No me contestes, eso es tú y Dios. Es por eso que tú miras a muchos cristianos que el diablo los trae como títeres. Mira, y les hace de aquí, les hace de ahí. Señor, ya declaré, dicen muchos, até al diablo, dicen, en mi matrimonio. Tengo 10 años que lo até, pero este viejo barbaján no cambia. Mira, y lo pueden atar con nudo de marinero, como dice el pastor, con nudo ciego, con bozal de coche, como lo dicen ahí en los ranchos. Lo puedes atar como te dé la gana, supuestamente. Y si no hay sometimiento a Dios, olvídalo. Olvídalo. Por eso es que dice en Efesios 6, del verso 10 en adelante, dice que Dios ordena que nos pongamos la armadura para que podamos resistir en el día malo. ¿Has leído eso? Entonces, a los cristianos se nos ordena ¿qué hacer? Atar al diablo. ¿Quién es ese único alguno que puede atar al diablo? Jesús. Ahí miren, hermanos, yo conozco de iglesias que hacen, ¿cómo se le puede llamar? Que hacen ese tipo de oraciones de guerra espiritual. Y aquí me invitaron a una y me dijeron: hermano, va a haber una reunión de varones, pero tienes que ir vestido de militar, me dijeron. Tus botas militares, tu pantalón militar, tu camisa militar, y si tienes una gorra militar. Y todos llegan. Y el que está allá al frente dicen: ¿cuántos tienen a Cristo? Amén. Todos gritan con firmes. Y dicen: esa es la oración que vamos a hacer. Y todos dicen: diablo. Y todos repiten: diablo, te atamos, dicen. Y ahí están todos: más fuerte. Y ahí están: te atamos. Y todos, y salen de ahí, y llegan a sus casas, y vas a ir a preguntarles a sus esposas, a ver si es cierto que ataron al diablo. Digo, pues cuando menos diga ouch, si no puede decir amén. Si no, entonces lo que la Biblia manda es: sométete a Dios. Resiste al diablo. Si hay sometimiento, lo vas a resistir. ¿Cómo crees que Job resistió? Cuando llega el diablo y le dice: ¿me lo prestas? ¿Lo tienes bien bendecido? Y le dice el diablo: ¿cómo no te va a adorar? Si mira cómo lo tienes. Y le dice el Señor: diablito, ¿has considerado a mi siervo? No hay otro hombre sobre la faz de la tierra como él, justo, recto, temeroso delante de mí. ¡Wow! El Señor lo presumió delante del diablo.
¿a cuántos de los que estamos aquí Dios nos puede presumir delante del diablo? Es bonita la palabra, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo no estoy enojado, yo los amo en el amor del Señor, pero en casa de oración se nos enseñó cómo predicar la palabra por su gracia y su misericordia. Y bueno, oiga, pastor, pero ¿se acuerdas que en Mateo 18:18 dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo? Pregunto, ¿el diablo está en el cielo? Entonces, ¿a qué se refiere eso? A ver, vaya ahí Mateo 18:18. Mateo 18:18. Mire, hermano, yo me llama mucho la atención el mandato de la Gran Comisión. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo: id y haced ¿qué? Bueno, ¿qué es discipular a la gente? ¿Qué es? Enseñarles la palabra de Dios. Y me da una tristeza, hermanos, la verdad se los digo, me da una tristeza en mi corazón que en las iglesias de estos tiempos no hay discipulados. Y si dicen que hay discipulados, les enseñan un supuesto discipulado de 40 días con propósito. Y no son 40 días con propósito, es toda tu vida viviendo en santidad. No es la escalera del éxito, tu morada es el cielo. Pero aquí tenemos que dar ejemplo. Pero si no somos enseñados, ¿cómo? Es por eso que miras un montón de cristianos atando y desatando y declarando y decretando doctrina que no es bíblica. Pero para eso estamos, para aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ve ahí a Mateo 18:18. Y dice la escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es la misma interpretación, es la misma regla, perdón, de interpretación. La misma regla de interpretación. Siempre que tú tengas un versículo en el cual no tengas duda, vete al contexto y Dios te va a ayudar. El contexto está en el título del verso 15, en cómo se debe perdonar al hermano. A ver, vamos a leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y pide, repréndele estando tú y él, ¿cómo? Solos. Nada de andar poniendo en el Facebook: aquí enojado con mi hermana. Aquí, o muchos que ponen ese tipo de banners que dicen: hay gente tan hipócrita que en cuanto más le ayudas parece que más te traicionan. Y qué buenos para poner eso en el Facebook. Y somos cristianos. Y la escritura dice: ¿te dañó? ¿Te ofendió? Sí, ve, hermano, quiero hablar contigo. ¿De qué? Quiero hablar contigo, hermano. Mira, hermano, te escuché hablando ayer allá en tal lugar, y la verdad te escuché que decías cosas pues que me ofendieron. Quiero pedirte en el amor del Señor, pues no lo hagas, hermano, la verdad que me ofendió. Y dice la Biblia, y si el hermano, estando tú y él solos, como no hay público aquí, dice la Biblia, dice el hermano, dice: ¿sabes qué, hermano? Fue uno de esos momentos que quise sacar mi amargura, mi rencor, pero pues total ya lo saqué, perdóname, hermano. Es una de las áreas en las que yo batallo, el rencor. ¿Me perdonas? Sí, está bien, hermano. ¿Te parece si oramos juntos? Sí, hermano. Y oran, y se acabó el problema. El 99% de los casos que aplican esta regla bíblica no tienen que pasar a los siguientes pasos. Las iglesias donde enseñan esta regla bíblica son iglesias con congregaciones sanas. Pero si no hace caso, la persona que ella dice la Biblia, ve y trae al testigo y va y le dice: hermano, ¿tú escuchaste que el hermano estaba diciendo eso? Pues la verdad sí lo escuché. Mira, ya fui y le dije y dice que no. No, sí dijo. A ver, vamos, hermano, mira, el hermano te escuchó. Bueno, sí dije, pero pues total, ¿qué? Pues hazle como quieras. Bueno, siga leyendo.
Retomo el 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si después de haber traído los testigos, dice en el 17, si no los oyere a ellos, ¿qué quiere decir? Si no reconoce ni aún con los testigos, dice en el verso 17, dilo a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Porque de repente ven que en la iglesia hay grupitos y aquel pasa y como que no le saluda a uno al otro. Y dice, pues, y los que vienen por primera vez dicen, pues si esto hacen los aleluyas. Oye, si este que dice que es hermano, ya vi cómo le torció la trompa al otro que pasó por aquí y que no le habla. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, díganlo a la iglesia en qué forma. Hermanos, esto es bien tremendo, ¿eh? Él puede decir, hermanos, si ustedes se han dado cuenta que fulano de tal y yo, pues no hay, quiero decirles algo. Como dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, tengan paz con todos los demás. Yo ya fui, pero la persona no quiere, quiero que sepan, no está de mi parte, ¿eh? Ya es la persona que ya fui con testigos, no está de mi parte. Ya esto es asunto de él o de ella. ¿Ok? Y dice en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un gentil? Un ajeno al pueblo de Dios. Si no se somete a todo este tipo de reglas, obvio, no es hijo de Dios. O si es hijo de Dios, ¿qué le va a pasar? Disciplina. Así que si tú tienes tiempo sin hablarle a tu hermano, antes que te venga la mano de Dios, arregla eso. Antes, ¿alguien puede decir amén? Amén. Ay, gloria a Dios. Bueno, ahí entramos en el verso 18. ¿Qué dice el 18? Es Jesús hablando, hermanos, porque está en rojo en sus Biblias. Si no está en rojo, no se preocupe, no cree que se va a ir al infierno por eso. Y dice en el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere ese atadero que está ahí? Que mucha gente dice, es que la Biblia dice, lo ato y lo ato. Discúlpeme, pero no. A lo que se refiere es a esto, a lo que dice, si tú no perdonas a tu hermano tus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros sus ofensas. Por tanto, estás atado a esa falta de perdón. En el cielo tampoco a ti te han perdonado eso. Estás atado a tu orgullo, estás atado a tu forma de pensar. Pero si te desatas de eso y perdonas a tu hermano, en el cielo el Señor perdonará eso que tú has hecho. Mire, hermano, en el verso 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿A qué se refiere esos 2 que se pusieran de acuerdo? ¿Se refiere a qué? A ver, a los que están en pleito, hermanos. Aquellos que no estaban de acuerdo, aquellos que pasaban y ni me habla el hermano, pues ni yo. Y empiezan a tirarse bombardeo en el Facebook. Hay gente tan hipócrita que entre más le ayuda, y el otro pone otra cosa como que si no va para el otro, ¿no? Y los que se dan cuenta son los que todos están agregados de supuestos amigos. Cuando la Biblia dice, no es para los amigos, es para él. Ve, habla con él. ¿Cuál es la reacción de nuestra cultura mexicana cuando te enojas con alguien? Y voy a volver a caer a los matrimonios. Te enojas con tu esposa, te enojas con tu esposo, y en vez de ir y decirle, oye, mijo, esa actitud que tú tienes, la verdad que me molesta. No lo hagas. Pero en vez de decirle a tu esposo, dejas de hablarle. Y hay veces que se cometen cosas en las cuales no te diste cuenta porque ofendiste. Hay veces que sí. Pero suponiendo que es una de esas veces que ofendiste y que no fue intencionalmente, y de repente dices, pues ¿qué trae la vieja? Y pasa el tiempo y tú le quieres ir a decir a tu esposa, oye vieja, pues ¿qué trae? Y la otra le contesta y le dice, ni te hagas, quítate de aquí, ni me hables, lárgate. Pues ¿qué trae o qué? Y hasta allá que se le pasa el coraje, ya llega y le dice, pues es que la verdad es que la vecina iba con 3 bolsas de mandado bien grandotas y te miré cuando fuiste y le ayudaste con una. ¿Eso es lo que te molestó? Pues sí, porque te amo mucho.
Porque te quiero para mí nomás. Hija, bueno, ahora si la esposa le dice, pues no lo hagas. ¿Esposos qué tienen que hacer? Pues no. O si lo vas a hacer, dile, mija, mira, para demostrarte que no tengo nada en contra, ven, mira, es una señora ya, no la mueles, mija, la vecina tiene 95 años. Bueno, entonces, hermano, entonces ese atar dice, en el verso 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, esa cualquier cosa se refiere cualquier cosa que los molestó. ¿Cuántos de ustedes se han molestado con alguien por cualquier cosa? Y son cosas que la verdad, hermanos, es una ridiculez, no sé cómo se dice la palabra, es ridículo eso. Por eso te enojaste. Oye, no la mueles. Entonces por cualquier cosa, entonces va, Señor, mira, te pido, perdónanos. Ya arreglé las cosas aquí con fulano, con fulana. Por eso dice en el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa cualquier cosa no es cualquier cosa que a ti se te ocurrió. Esa cualquier cosa es aquella cosa que te había distanciado de alguien. ¿Estás entendiendo? Bueno, ahora, hermanos, y dice en el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Están dos congregados en el nombre de Jesús, pero no tienen rencillas entre ellos. Tú conoces iglesias donde van los hermanos y son bien santos y caminan, ¿no? Que parece que ya les van a cantar aleluya, pero se les sabe que tienen rencillas con alguien más. Mira, hermano, y dice la escritura, donde están dos o tres. Ahora, este versículo 18, todo lo que atares en la tierra, no es ni para atar a los demonios, ni para atar el espíritu de drogadicción. Lo ato. Es una forma errónea de orar. Espíritu de pobreza, te ato. Es una forma errónea de orar, porque la Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso, porque no todos tienen la capacidad de tener dinero y seguir poniendo a Dios en primer lugar. Entonces Dios los va a mantener a raya. Pero alguien llega muy fervoroso y fogoso y dice, aquí hay un espíritu de pobreza. Dice, empiezan, el Señor me acaba de revelar un espíritu de pobreza. Y ahí está el hermano que no tiene conocimiento de la palabra y dice, ¿dónde estará metido? Y buscan abajo la cama y buscan, ay, ¿dónde estará el diablo metido? Dice, uy, ¿dónde está el espíritu? Dice, y no hay tal espíritu. El único espíritu que hay es un espíritu de mentiroso que trae el otro. Entonces, este asunto de atar y desatar se refiere al perdonar. Sigue atado a tu orgullo y Dios te tendrá así. Desata eso y suelta el perdón y Dios. ¿No dice así la Biblia? Incluso en el modelo de la oración no dice así. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, lo curioso, hermano, es que Pedro, el del vulgo, el sin letras, Pedro lo entendió. Y los pastores y los predicadores de estos tiempos y los hermanos de las iglesias de estos tiempos no lo entienden. ¿Dónde dice que Pedro lo entendió? Ahí en el verso 21. Vea lo que dice, puesto que estamos estudiando el mismo contexto. Y dice el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Vea que Pedro lo entendió, hermano. O sea, el contexto está en lo mismo. Ah, Señor, le dice Pedro, ya te entendí eso de atar y desatar. O sea que es para perdonar al hermano. Muy bien, Pedrito. ¿Lo entendiste, Pedrito? Sí, Señor. Y Pedro le da una cifra, según él, muy elevada. Y le dice, ¿lo debo perdonar? Dice, hasta 7. Y le dice el Señor, no 7, sino 70 veces 7. ¿Tanto? Así. Ahora, Pedro entendió el contexto a lo que se refería.
estás entendiendo tú? ¿Lo tenías entendido de otra manera? ¿Verdad que es bonito estudiar la Biblia? Entonces eso de atar y desatar y declarar y decretar, ¿es bíblico? No es bíblico. Y los hermanos, algunos en el buen sentido de la palabra, lo quieren hacer porque así han sido enseñados por tiempo atrás. Pero aquí en Casa de Oración te tenemos un saludo. Bienvenido y que se quede. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a estudiar la palabra. Amén. Bienvenidos a honrar. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, como ya di la introducción, vamos a regresarnos a Mateo 12 para empezar la predicación. No se crea, hermano, no se crea, hermano. ¿Cómo no? Si sí lo hace el hermano. Mateo 12. Entonces veamos, hermanos, que a nosotros los cristianos no se nos envía a atar al diablo. En la armadura de Dios, en Efesios 6 nos dice: y ponte el apresto del evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada que es la palabra de Dios. Y no vemos una frase más que diga: y ata al diablo. No. Fortalécete con el poder de mi fuerza para que puedas resistir en el día malo. ¿Cómo se resiste al diablo? Bueno, si de repente tú ves que el diablo llegó y te hizo un torbellino en tu casa, párate inmediato, en seco, párate. Y hazte un ultrasonido tú solo. Hazte un rayos X tú solo. Y donde empiece, ay, aquí está la falla. Aquí no hay sometimiento. Ay, ya lo encontré. Y el Espíritu Santo te dice: ¿lo encontraste, mi hijo? Sí, Señor. Vaya, arregle eso, mi niño. Arregle eso. Para que el diablo no venga a ser de las suyas en su matrimonio, en su familia, en sus hijos. Arregle eso. ¿Nada más uno? Amén. Bueno. ¿Les gusta estudiar la Biblia, hermano? Amén. Gloria a Dios. Y dice en Mateo 12, en el verso 29, donde estamos estudiando: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, las almas, si primero no le ata? Ese alguno es el único que puede hacerlo, el cual es Jesucristo. Los bienes son las almas. El mundo, la casa es el mundo. Entonces el único que puede atar al diablo y saquear sus bienes es Jesús. Ninguno de los que estamos aquí tiene la autoridad para atar al diablo y saquearle los bienes. ¿O tú puedes arrebatarle un alma al diablo? ¿Tú puedes salvarla? Más bien es la pregunta. ¿Tú puedes salvarle un alma que tenga el diablo? No. El único que da la salvación es Jesús. Nadie más. Y por eso dice en el verso 30, ahí lo aclara más clarito. Ahí en el verso 30, ahí está bien clarito, donde les dice: está bien, les dice, yo vengo a sacar la casa del diablo. Acuérdense que Jesús está hablando con los fariseos, pero en el verso 30 les dice: pero si no quieren venir conmigo, pues quédense, nada más reconozcan esto, les dice Jesús. Si no son conmigo, lea el verso 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fariseos, si ustedes no quieren aceptar esto que yo les estoy explicando, les dice Jesús, quédense. Pero recuerden algo: síguete quedando con tu forma de fe, síguete quedando con tu forma de enseñanza. Solo recuerda esto: si no eres conmigo, eres contra mí. Y dice en el verso 31 al 32, ahí es donde empieza la blasfemia, donde Jesús les dice: ahora, ¿por qué Jesús les dijo que era la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Quién es el que redarguye de pecado? ¿Quién es el que guía toda verdad y a toda justicia? El Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, vaya ahí conmigo, pongo una señal aquí en Mateo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos 10, 38. Cuando estés ahí me lo indicas con un amén. ¿Estamos, hermanos? Hechos 10, 38. Mire lo que dice:
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todas dolencias, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo fue que Dios hacía los milagros? ¿Y qué poder tenía? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él, Dios estaba con él. ¿Quién era el que estaba hablando? El que estaba tratando de llevar el momento del redarguir con los fariseos en el tiempo que Jesús sanó a aquel endemoniado. El Espíritu Santo junto con Jesús allí, unos. Y dice la Escritura que cuando por el poder del Espíritu Santo aquel endemoniado fue libre y ya podía ver y ya podía hablar, dice la Escritura que cuando ya fue libre, dice que entonces la gente empezó a decir: fue por el poder del diablo, lo que está haciendo es por el poder del diablo. ¿Contra quién estaban atentando? Contra el Espíritu Santo. Jesús se molesta y les dice: no hagan eso, no lo hagan. Y ahora regrese a Mateo 12, en el verso 31, y es ahí donde Jesús les explica. ¿Estamos ahí? Dice: por tanto os digo, dice, que todo pecado y blasfemia será perdonado por los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando locamente en contra del Espíritu Santo. Pero yo quiero que note algo. Jesús liberó al endemoniado, pero del verso 28 al verso 29 dice la Escritura que Jesús les dio el ejemplo de decir: no solo al endemoniado quiero liberar, he venido para saquear la casa del hombre fuerte, he venido para salvar a todos los que en mí creen. Ustedes que están aquí, el mensaje es para ustedes. ¿Quisieran venir a este plan de salvación? Y ellos dijeron: no. Entonces Jesús les dice: pues entonces entiendan esto, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces entendemos esto: la blasfemia contra el Espíritu Santo, póngame mucha atención, la blasfemia contra el Espíritu Santo no la cometen los hijos de Dios. Ya lo estudió usted eso. Nadie que tenga el Espíritu Santo llame anatema a Jesús. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar locamente de Dios y rechazar el mensaje de salvación. Rechazar el mensaje de salvación. Aquella gente que dice: están locos. Voy con los aleluyas, pero están locos los aleluyas. No, está bien, predica el pastor y una que otra, otro chascarrillo ahí nos saca del hielo, pero y rechazan. Por eso es que dice, mire lo que dice en el 31: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo es redarguido de pecado el hombre. Pero si el hombre rechaza el mensaje de salvación, ¿qué perdón puede encontrar? Nada. Y dice en el 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora yo quiero que aclaremos algo. ¿Por cuánto tiempo le dura al inconverso la sentencia del no perdón? A ver, fuerte y claro. Voy a volver a hacer la pregunta. Los de acá ya no contesten porque ya contestaron. Ahora van por los de este lado. La sentencia de no te será perdonado, acuérdense que son inconversos, ya lo leíste. La sentencia de no hay perdón, ¿por cuánto tiempo dura? Hasta que se arrepienten. Concluimos algo bien tremendo. ¿Es perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sí, se arrepienten. A ver, porque esto está bueno. ¿Es perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo? Nunca se va a perdonar, porque si ellos no aceptaron a Dios, es por eso que están hablando Ok. del Espíritu Santo. ¿Y qué si se arrepienten? Pues
Pues sí, sí se arregla. Pastor, entonces la Biblia se contradice. No, abra su Biblia. Para eso estamos aquí. Filipenses 3, del 4 al 7. Entonces la sentencia del no perdón, ¿para quién es? Para los inconversos. ¿Pero hay esperanza? Sí. Miren, hermanos, ¿y esa esperanza mientras que está vivo o ya que se murió? Mientras que está vivo. Por eso dice, no le será perdonado. Y si se murió en esa condición, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, ahí le va. Vamos a ver quién era Pablo. Filipenses 3 del 4 al 7. Cuando estés ahí me lo indicas con un amén. Bueno, leemos, dice la escritura. Dice, aunque yo también tengo en qué confiar en la carne. Esto es hablando Pablo porque le está diciendo ahí a los filipenses que no se glorían en la carne. Pero dice, pero si alguno tuviera que gloriarse en la carne, pues yo también. Ahora vamos a ver, dice en el 4. Aunque yo también tengo en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y ahí empieza a ver los requisitos de lo cual tenía él en la carne. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué era Pablo? ¿Y quién eran los fariseos? ¿Y eran hijos de quién? ¿De quién era hijo Pablo? ¿De quién eras hijo tú? Se oye feo, pero yo era hijo del diablo, tú también. Ahora, ¿de quién eres hijo? ¿Pablo blasfemó? A ver, lea 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. ¿Estás ahí? Dice, lo voy a esperar a todos porque eso está bueno. ¿Estás ahí en 1 Timoteo 1:12? Doy gracias, el ministerio de Pablo dice el título, ¿sí o no? Dice en el 12, doy gracias a Dios al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. ¿Lo leíste? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por. ¿Y qué más? Entonces, ¿quién eran los que blasfemaban? Los que son. Dígalo, no tenga temor. Los que son. ¿Y quiénes son los que blasfeman contra el Espíritu Santo? Dígalo. Y el tema de la enseñanza de hoy, ¿cómo es? ¿Tú lo anotaste? ¿Qué respuesta tienes? No. Porque ya no ignoras, ya no eres un incrédulo, ya no ignoras las escrituras. Por tanto, aquellos que dicen, es que si blasfemo contra el Espíritu Santo voy a perder la salvación. Ay, Señor, voy a perder la salvación. Ahora tienen que entender qué es blasfemia. Tienen que entender quién hace la blasfemia, quién sí, quién no. Entonces podemos entender que la serie que estamos estudiando es Entendiendo la Salvación. Pedro entendió en Mateo 18:21. Ya te entendí, Jesús. Ya te entendí. Esa atadera no es atadera para mandar a... Yo, es cierto, Señor. Es cuando yo estoy atado a mi orgullo, a mi rencor. ¿Usted lo entendió? Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿quiénes la cometen? Se oye bien feo, ¿verdad, hermano? Los ignorantes, bueno, vamos a ponerle florecitas. Los que no han sido instruidos, vaya, en la palabra de Dios, para no ponerle. Ahora, ¿cuántos nacidos de nuevo hay acá? ¿Tienes algún riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo? No, ahora quiero aclararle algo. Muchas veces estás orando. Una hermana llega a mi casa y me dice, pastor, quiero que ore por mí porque estoy orando. Y de repente me viene un pensamiento que me dice, ahí estás postrada adorando a ese traidor.
Estás adorando a ese que hace esto y aquello y lo otro. Y dice la hermana, y me ataca con pensamientos dirigidos a Jesús. Pastor, estoy blasfemando. No estás blasfemando, porque los pensamientos no vienen de ti. Los pensamientos te los coloca alguien que está enojado porque le fuiste arrebatado de sus manos. Entonces, ¿qué debo de hacer, pastor? Tú persiste. A Cristo sea la gloria. Él me salvó, a Él adoraré, a Él glorificaré, a Él serviré. Y verás que tú te vas a someter al Señor. Y se aplica Santiago 4:7. Sométete a Dios, resiste al diablo y le queda una salida: huirá. Pero ¿por qué no se va? Dice la hermana. Porque la Biblia dice que lo tienes que resistir. ¿Por cuánto tiempo? Dios es el que decide por cuánto tiempo. Recordemos que la Biblia dice: Dios no pondrá sobre nosotros más cargas más pesadas que las que podamos sobrellevar. Entonces tú estás capacitado para resistir al diablo. Resístelo. Te va a traer pensamientos, resístelo. Sométete a Dios, resístelo. Por último le quedará una salida: largo, vámonos. Aquí está un hijo de Dios, aquí está una hija de Dios que se somete y hace lo que el Señor dice. Amén. ¿Entendieron el mensaje de hoy? Póngase sobre sus pies. Señor, qué hermoso, Señor, es estudiar tu palabra. Y qué hermoso es saber que por tu Espíritu Santo jamás diremos una maldición contra ti ni contra tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por esta salvación, Señor, que me has enseñado que en ti estoy seguro. Que me has enseñado, Señor, que por el hecho de saber que estoy seguro, pues no se me permite hacer lo que me dé la gana. Y me has enseñado, Señor, que con el tema de hoy, que no blasfemaré, Señor, contra ti. Puedo contristarte por mis errores, mis pecados, pero no blasfemaré. Por lo tanto, Señor, te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos a glorificarte, a no ocasionarte tristeza, a vestirnos del nuevo hombre, despojarnos del viejo hombre. Danos entendimiento y sabiduría, revelación de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que esta palabra, Señor, no quede en estas cuatro paredes. Que dé fruto, que germine, Señor, allá donde estemos, en nuestro trabajo, nuestro hogar, con el vecino, con nuestros hijos, donde quiera que andemos, Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Padre. No me resta más que decirte gracias, como dijo tu siervo Pablo, porque habiendo yo sido antes blasfemo, me tuviste por fiel poniéndome en el ministerio. Gracias, Señor. Gracias por estas ovejas que has traído a este lugar, que en otro tiempo fueron incrédulos e ignoraban como yo, pero hoy hemos venido a la luz, a la salvación. ¿Cómo no adorarte, Señor? Y cómo no decirte gracias si tu palabra hasta el día de hoy nos sigue instruyendo día con día. Gracias, Padre. Señor, y este aplauso de tu pueblo es para ti, Señor.